Buenos días, estoy en el canal de Tita y Amanda después de mucho tiempo y hoy quiero leer un libro, una parte de un libro que está muy interesante y es el libro de Samuel, el 2. Yo creo que ya había hecho algún video de esto, pero ya está muy abajo y quiero recordar este pasaje, este, para que nunca se nos olvide que los pecados que cometemos tienen consecuencias siempre. Y voy a tener que leer, ojalá y no se aburran, para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Yo sé que lo van a entender, obviamente. Que Dios los bendiga y los guarde donde anden, en el trabajo, en la escuela, haciendo vueltas, no sé. Ya ven todas las cosas que uno tiene que hacer en el día. Que Dios los cuide de todo mal y los lleve de regreso a casa bien. Ok, dice, adulterio de David. A pesar de que David era un rey que Dios amaba y que él cumplía con todos los mandamientos que Dios estipuló en la ley de Deuteronomio, él pues era humano y se equivocó, pero supo que los errores tienen consecuencias y consecuencias muy duras. Miren, se dice en Samuel 2, capítulo 11, adulterio de David. El tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército. Derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá, mientras que él se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio y desde ahí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. David ordenó que averiguaran quién era y le dijeron, es Betsabé, esposa de Urías, su mejor soldado y amigo de él, el Eteo. La mandó buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. Después ella volvió a su casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Entonces David envió un mensajero a Joab pidiéndole que le enviara a Urías el Eteo, pero fíjense para qué. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después le dijo, baja a tu casa y descansa. Cuando Urías salió del palacio, David mandó detrás de él platos de su propia mesa, pero Urías se acostó a la entrada del palacio con los servidores del rey y no bajó a su casa. Cuando David lo supo, le dijo, ¿no acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías le respondió, el arca Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Pero Yahvé dijo, por Yahvé y por tu vida, que no haré tal cosa. David le dijo entonces, bueno, quédate aquí por hoy y mañana te despediré. Así pues, Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al otro día David lo invitó a comer y a beber con él hasta que lo embriagó. Pero por la tarde Urías no bajó a su casa, sino que durmió con los servidores del rey. A la mañana siguiente, David envió una carta a Joab por medio de Urías. En ella le decía, pon a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo para que lo mate. Su mejor amigo, su mejor soldado. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los más valerosos defensores. En efecto, los sitiados hicieron una salida y mataron a varios hombres y oficiales de David,
entre ellos Urías el Eteo. Joab envió un informe detallado del combate y ordenó al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey cómo fue la batalla, si él se enoja y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad? ¿No fue una mujer la que mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal, lanzándole una piedra de molino desde lo alto de la muralla de Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Entonces tú dirás: también murió tu servidor Urías el Eteo. Entonces muere Urías y Betsabé pues guarda luto por él. Y luego de esto David manda por ella porque estaba embarazada ya, y pues era de él. Pero Samuel ya había muerto, el profeta, el que había ungido a Saúl y a David. Y como Samuel había muerto, queda en su lugar el profeta Natán. Y escuchen este relato también, que también está súper interesante. Natán reprocha a David. Dice en el capítulo 12: Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes, el pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comían de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él amaba como a una hija. Un día, un hombre rico recibió una visita y, no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oír esto, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán: vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió: tú eres ese hombre. Eso te dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y libré de la mano de Saúl. Te entregué la familia de tu señor y puse a tu disposición sus mujeres. Te di poder sobre Judá e Israel, y por si fuera poco, te daría más todavía. ¿Por qué entonces me has despreciado haciendo lo que no me gusta? Tú no fuiste solo el causante de la muerte de Urías el Eteo, sino que además le quitaste su esposa. Sí, tú lo has asesinado por la espada de los amonitas. Pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Así habla Yahvé. Haré que tu desgracia parta de tu misma casa, tomaré tus esposas en tu presencia y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Tú hiciste eso sin que nadie lo supiera, pero yo cumpliré esto que digo a la vista de todo Israel y a plena luz del día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Natán le respondió: Yahvé por su parte perdona tu pecado y no morirás. Pero como ofendiste a Yahvé en ese asunto, el hijo que te nació morirá. Dicho esto, Natán se marchó a su casa. Y así empezó la desgracia de David por haber cometido ese pecado, haberse acostado con Betsabé, la esposa de Urías, que era un buen amigo, un buen soldado, lo amaba, y supuestamente David también. Y después de eso, cuando crecen sus hijos, empieza a cumplirse la profecía de Natán. Primero con el bebé que se le murió, aunque ayunó muchos días, no tomó ni agua, muchos días, pidiéndole a Dios que le perdonara la vida a su hijo. Natán ya le había dicho que no le iba a perdonar la vida al bebé y el bebé murió.
después crecen los hijos y Amnón abusa de su media hermana. Se enamoró de ella. Y ella tenía un hermano directo, porque era media hermana de Amnón, y ella tenía un hermano directo que era Jonatán, y él se enojó muchísimo. Entonces, David ahí cometió otro pecado, se hizo de la vista gorda. Ese era pecado de muerte, porque había abusado de su hermana, de su media hermana. Y él dijo, es mi media hermana, es tu hermana. Entonces el hermano directo ay, no me acuerdo cómo se llamaba ella, el hermano directo de ella planeó cómo matar a Amnón, que era su hermano. Ella sufría, ella lloraba, ella decía, nadie me va a creer, no sabía, se hizo algo pues grande ahí en el palacio, y David se hizo de la vista gorda. Porque era su hijo, pero ella también era su hija. Que porque era su primogénito, pero ella era también su hija. Ante Dios también hizo mal. Entonces, en un momento que tuvo Jonathan, mata a su hermano Amnón. Así tan fácil. Después, pues David llora porque pues, su primogénito murió. Y después, pues él se va, huye. Y cuando pasa más el tiempo, crece otro hijo de él, Absalón. Y el abuelo de Betsabé, como a él no le había parecido lo que había hecho David con su nieta, ayudó a Absalón a que hiciera como una revuelta para quitarle el trono a David, porque le tenía muchísimo coraje. Pero él no se lo manifestaba a David. Entonces, él lo ayudó para que en otra parte él empezara a hacer como campaña, que todos los problemas que fueran con él, no con su papá, y etcétera. Entonces, como ya estaba Salomón, y a Salomón le habían prometido el trono, él se lo había prometido a Betsabé, que el trono se lo iba a ceder a Salomón. Entonces le dice Betsabé, fíjate que tu hijo Absalón anda haciendo esto, y tú me prometiste que le ibas a dar el trono a Salomón, y David ya era un hombre grande. Entonces pues él pues prepara todo y va él por todo, porque dice, él ya se está manifestando rey, Absalón. Y entonces él prepara todo y va él por, ya ve que se subían en unos carros de caballos y iban por todo el camino, diciendo que el próximo rey era Salomón. Y pues ya le deja el trono, no, no es cierto, todavía no le deja el trono, pasa algo antes. Entonces su hijo Absalón lo quería matar a David, lo quería matar, como se lo dijo el profeta Natán, tu propia sangre te perseguirá, todo el mal vendrá de tu casa, por eso que hiciste, que a Dios no le gustó. Entonces David se tiene que esconder porque su hijo lo quiere matar. Perdón. Se tiene que esconder porque su hijo lo quiere matar, y se va del palacio con su esposa y su familia. Entonces él le dice a las personas que andan, sus capitanes que lo defienden, le dijeron que pues iban a perseguir a Jonathan. Y David le decía, no lo maten, y no sé qué, y es mi hijo, y qué sé yo. Pero ellos, cuando encuentran a Absalón, el capitán de la guardia se lo encontró, venía Absalón en un caballo, y quería matar al capitán de la guardia porque sabía que lo iba a matar. Y a él se le enreda el pelo en una rama y se le encaja una rama aquí en su cuello, y ahí se quedó colgado, y el capitán lo ultimó. Entonces cuando llegan y le dicen a David que pues mataron a Absalón, o sea que, porque todos sabían que era
reo de muerte, no era una cosa que tenías que pasar por alto, porque quería matar al rey, aunque fuera su papá, y todavía era otro pecado. Entonces muere Absalón y David llora inconsolablemente, grita inconsolablemente, y todo su ejército dice, ¿qué onda? ¿Qué hicimos mal? Entonces el capitán de la guardia va y le dice, pero ¿por qué estás así? El pueblo se siente mal, están pensando que hicieron algo malo, y tú sabes que tu hijo tenía que morir, si no te hubiera matado. Entonces hicimos algo mal, porque todos los soldados están agüitados porque tú estás llorando con una persona que no te amaba, que ya no te quería, que te quería quitar el trono. Entonces David agarra la onda y sale y les agradece a todos y les dice, perdónenme, fue el sentimiento que me ganó, pues será mi hijo, pero muchas gracias pues por lo defendieron y todo. Entonces ya él regresó al palacio y se entera que cuando su hijo estaba en el palacio, cuando él andaba escondiéndose, huyendo, su hijo se acostó con sus esposas. Entonces, cuando David se entera, porque Betsabé se fue con él, cuando David se entera de eso, les dice a ellas que nunca más va a volver a tener nada con ellas, y ahí iban a morir en el palacio, en un lugar que les iban a destinar, que las iban a atender y todo, pero en ese lugar ya no iban a salir. Y eso fue por lo que hizo Jonathan, que a lo mejor las obligó, no sé, pero si él les decía yo soy el rey, pues el rey podía hacer lo que él quería, obviamente, como lo hizo David. Entonces David le dice a Dios, perdóname Señor, mira, yo si me salvas de esta te voy a construir una casa la más hermosa. Y Dios le dijo, no, tú no me vas a construir mi casa, el que la va a construir es Salomón, tú no. Entonces David lo que hace es pues juntar lo más que se pueda de oro, de plata, de piedras preciosas, de todas las cosas que se podía necesitar para el templo. Él empezó a juntar muchas cosas para ayudarle con eso a Salomón. Y sí se construyó el templo más hermoso, con oro, con plata, con bronce, con piedras preciosas. Todo fue hermoso. Entonces, como David, todos los errores que cometemos en la vida los pagamos de alguna manera. Todos, porque a Dios no se le olvida nada. Y él, aunque no era de su sangre, Urías era como un hermano para él. Su amigo, su gran amigo, su mejor soldado, el más fiel, era como su hermano. Y fue capaz de hacer eso con él, a pesar de todo. Porque en esta vida se respeta a un amigo, se respeta a la familia, se respeta la sangre de la familia, o sea, me refiero, no era su hermano de sangre, pero el simple hecho de que fuera su mejor amigo, su mejor soldado, el más fiel, el que jamás le decía que no, era como alguien de su familia. Y él tenía que haber respetado a su esposa, aún después de muerto, porque así es y así debe ser. La honestidad de un hombre se la conoces por cosas como esa, sí. A lo mejor a David le gustaba mucho, como muchos hombres de Betsabé, pero el simple hecho de pensar que era esposa de su amigo, eso era
lo único que él tenía que ver para poder respetarla. Así tan fácil. Con más razón cuando es de tu propia familia. Si a David le pasó todo eso en su familia, que no era hermano de él de sangre, tú imagínate lo que va a pasarte a ti porque no respetaste la sangre. Entonces, este video es para que reflexionen las personas que cometen ese tipo de errores. Y bueno, este es el video que quería yo hacer. Espero que les guste, que los haga pensar. Y pues nos vemos en otro video. Espero hacerlo pronto porque ahora me tardé bastante. Y que Dios los bendiga y los guarde, a resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Nos vemos en otro video.